Lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Gracias si te sumas a las transmisiones de estos martes en la noche para hablar de derecho. Hoy tenemos un tema verdaderamente muy interesante y justamente aprovechar que el Senado hizo una reforma a la ley laboral y vamos a atacar el tema esta noche. Me acompaña en la conducción la maestra Alejandra Macías Estrella. Mi querida amiga, ¿nos podrías decir la sorpresa? ¿Quién es nuestro gran invitado de esta noche? Con todo gusto, muy buenas noches a todos ustedes que una semana más nos honran con su presencia en este programa Martes de Derecho, un programa pensado para ustedes. Nuestro invitado es un gran amigo, además de un gran maestro, lo van a ver ustedes. Él es el doctor Magdaleno Villanueva Flores y nos va a platicar de la relación de trabajo y sus consecuencias para trabajadores y patrones. Me voy a permitir presentarlo leyendo una síntesis de su currículum brevemente. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es maestro en Derecho Fiscal y Administrativo y doctor con mención honorífica por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, donde también le fue otorgado el doctorado honoris causa. Dentro de la docencia ha impartido cátedra en varias universidades, destacando por supuesto la UNAM, nuestra Facultad de Derecho, el Instituto Patria Bosques, en el CUEG, en el Instituto Universitario de las Naciones Hispanas, articulista en la revista CUEG y es el director de la licenciatura en Derecho en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. En el ámbito profesional destaca que fue asociado del despacho jurídico LTM Abogados, socio director del despacho jurídico Villanueva y Asociados, fue apoderado legal del Infonavit, apoderado legal de los laboratorios de biológicos y reactivos, fue asesor jurídico en diversas empresas y trabajado relacionado a la materia laboral, abogado litigante en materia laboral, civil y familiar, y fue director de procesos contenciosos penales y laborales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entre muchos otros. Agradecemos mucho que esté esta noche con nosotros, doctor, hablándonos de un tema sumamente importante porque dentro de las múltiples relaciones que podemos tener nosotros como personas, indiscutiblemente en algún momento podremos llegar a ser o trabajadores o patrones. Y qué mejor saber cuáles son nuestras obligaciones y nuestros derechos. Y es por eso que para entrar en contexto, me gustaría preguntarle, ¿qué es el trabajo? Gracias por estar aquí. Al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarnos a compartir aquí con su amplio público y sobre todo, además de amplio, conocedor. Vamos a tratar de compartir con ustedes y con ellos, pues un poquito de las experiencias que la vida nos ha otorgado, así como, pues algunos aspectos que el desarrollo profesional también nos ha ido nutriendo en este mundo del derecho del trabajo o del derecho laboral, como a veces suele llamársele. Para dar inicio a la contestación de la pregunta que amablemente me han formulado, quiero hacer una pequeña introducción. El trabajo es la actividad más antigua desarrollada por el hombre. Tiene dos orígenes dependiendo pues, de la postura que queramos adoptar. Desde el punto de vista de del desarrollo de las especies, de Darwin, bueno, pues el trabajo fue esa primera actividad que el hombre necesitó realizar para poder garantizar su subsistencia. Es decir, tuvo que empezar a trabajar para conseguir su alimento. Desde el punto de vista bíblico, el trabajo es un castigo divino que le pusieron a Adán y a Eva, pues por haber comido del fruto prohibido. Por eso fueron expulsados del paraíso y fueron condenados a ganarse el alimento con su trabajo. Sin embargo, el trabajo como tal ha ido evolucionando. Posteriormente se convirtió en una mercancía que se vendía al mejor postor
o más bien que era explotada por el mejor postor, en detrimento normalmente de aquellos que no tenían otra fuente de riqueza o otra fuente de generar ingresos más que su fuerza de trabajo. Se le daba un trato netamente mercantil o netamente de carácter civil, en donde la voluntad de las partes era lo que de alguna manera se establecía las condiciones en que el trabajo se debería de prestar. No obstante, pues el desarrollo de la humanidad, el desarrollo de ideas de avanzada y la parte tecnológica con el desarrollo de lo que es la revolución industrial fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, obligó a varios estudiosos y pensadores, sobre todo a estudiosos del derecho, sociólogos, a buscar una forma de proteger al trabajador de todos los abusos de los que era objeto por parte del empleador o del patrón, como lo conocemos hoy en la legislación mexicana, pero sobre todo porque se percataron que a través de la explotación del trabajo en la gente y sobre todo de las mujeres, de los menores, de los migrantes, los empresarios competían con una ventaja que les daba mayor beneficio en el mercado. Es decir, a través de la explotación de mano de obra cada vez más barata, eso les permitía generar productos a menor precio, y al tener productos a menor precio, por supuesto, que podían vender más en el mercado. Y entonces hablaban de una competencia desleal entre empresarios que a la vez eran empleadores. Buscando esta situación de equilibrar en el mercado esa competencia que no fuera tan desleal, dijeron, tenemos que buscar una protección para el mundo del trabajador y para su fuerza de trabajo, su actividad. Y entonces empezaron a establecer una serie de legislaciones que fueron generando la protección de lo que hoy conocemos como el derecho al trabajo, es decir, dejó de ser una mercancía para convertirse en un derecho. Actualmente el trabajo está reconocido como un derecho humano, como un derecho humano que fue reconocido a nivel constitucional en el mundo por nuestra Constitución mexicana de 1917. En eso llevamos vanguardia. Si bien es cierto, había legislaciones que ya protegían el derecho al trabajo, en ninguna estaba en el rango de una constitución, incluso en los países europeos. Posteriormente se creó pues toda una serie de legislaciones que fueron protegiendo esto que conocemos como el derecho al trabajo y que nuestro marco constitucional interno está protegido y reconocido por el artículo 5 constitucional, que entre otras cosas nos señala que a nadie se le podrá impedir que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo, siempre y cuando sean lícitos. Es decir, la única limitante para desarrollar una actividad es que esa actividad no esté prohibida. Mientras la actividad no esté prohibida, uno puede desempeñarse, realizar una actividad que le permita a la persona tener un ingreso que a su vez le permita mantener su subsistencia a través de un trabajo que le dé unas condiciones honorables, que le dé unas condiciones para disfrutar su vida de manera plena. Eso es lo que se ha buscado proteger. Entonces, con base en esto que conocemos como el derecho al trabajo y que está protegido y reconocido en ese artículo 5 constitucional, vemos que tenemos 4 actividades preponderantes y nos habla industria, profesión o comercio, que mejor nos plazca, o trabajo. Las primeras 3 son aquellas que desarrollamos en lo que decimos soy mi propio patrón. Es decir, que para desarrollar una profesión, una industria, un comercio, no necesito prestarle un servicio a alguien más, sino yo generar mi propia fuente de trabajo y ser mi propio patrón. Ahí aplica lo que a veces ahora vemos en redes sociales, aquel meme que nos dicen, soy mi propio patrón y ya me debo 3 quincenas. Entonces, de esa manera,
ahí vamos, pero no tenemos una relación con nadie más, sino más que nosotros y en todo caso a quien le prestamos los servicios, a quien le damos, a quien empleamos o con quien comerciamos. Por ende, no necesita esa actividad un marco jurídico. Sin embargo, en la cuarta actividad, cuando estamos diciendo o bien desarrollando y prestando un trabajo para alguien más, ahí sí ya hay dos factores, un empleador o patrón y un trabajador. Entonces, esa relación entre trabajador y patrón sí necesita la existencia de un marco jurídico. Un marco jurídico que nuestro sistema jurídico interno está sustentado especialmente en el artículo 123 constitucional, que nos establece las bases para regular la relación de trabajo. Es decir, esa relación que se va a establecer entre un trabajador y un patrón. Y que esto da pie a que se haya creado todo un sistema jurídico normativo que regula esa relación entre trabajador y patrón, esa relación entre lo que conocemos como factores de la producción. Y entonces ahí es que surge lo que conocemos como el derecho del trabajo. Y entonces distinguimos muy claramente. Una cosa es mi derecho al trabajo, que está regulado y reconocido por el artículo 5º constitucional, y otra cosa es el derecho del trabajo, que está regulado y con las bases bien establecidas en el artículo 123 constitucional, tanto en el apartado A, que se aplica sobre todo para el trabajo en el sector privado, y el apartado B, que se aplica sobre todo en el sector público, al margen de una serie de legislaciones en materia de trabajo que también existen en las entidades federativas, en donde los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios regulan también sus relaciones laborales con sus propios trabajadores, y que estas legislaciones locales, estatales, sobre todo en el aspecto burocrático, pues están sustentadas tanto en el artículo 115 como en el artículo 116 constitucionales. Y que además esto nos abre todo un panorama para toda una serie de legislaciones y regulaciones de carácter internacional que van desde los pactos de los derechos civiles y políticos, el Pacto de los Derechos Económicos Sociales, todo nuestro sistema interamericano, el Pacto de San José, el Protocolo de San Salvador, y una serie de disposiciones de convenios de la Organización Internacional del Trabajo que regulan precisamente esta relación entre un trabajador y un patrón, que es lo que necesitamos como tal, regular ahí sí para evitar pues abusos de uno o de otro, o bien establecer un equilibrio entre estos factores de la producción, que es la finalidad de lo que conocemos como el derecho del trabajo. Pues qué interesante porque acabo de escuchar todo un curso de Derecho del Trabajo en 3 minutos, pero con una claridad magistral. ¡Wow! ¡Qué interesante! A mí me surge la pregunta, pasamos del castigo del trabajo a todas estas modificaciones que la mente humana da respuesta a la convivencia de las personas para llegar a esta relación entre estas dos personas que, por cierto, son a veces muy desiguales, ¿no? Por eso requieren tanta intervención de la ley o del derecho. ¿Podríamos ahora hablar de una relación de trabajo? ¿Eso es lo correcto? ¿La relación que existe entre estas personas, el empleador y el trabajador? Exactamente. Una vez que se ha venido protegiendo, reconociendo el derecho al trabajo y que se ha establecido todo un sistema jurídico que va a regular esa relación entre estos dos factores de la producción, que son, en México normalmente los llamamos patrón y trabajador. En el ámbito internacional le suelen llamar a lo que aquí conocemos como el patrón, el empleador, el sector de los empleadores y el sector de los trabajadores. Efectivamente, esa relación que se da entre estos dos factores de la producción lo conocemos como relación de trabajo. ¿Qué es una relación de trabajo? En concreto, la relación de trabajo tiene que cumplir con 3 requisitos básicos para que ésta exista. Tiene que haber la prestación de un servicio personal.
de forma subordinada y a cambio de una contraprestación económica. Trato de explicar cada una de ellas. En lo referente a la prestación de un servicio personal, eso implica que cuando un trabajador se contrata para prestar un servicio en una relación de trabajo, él tiene que desarrollar personalmente precisamente la prestación del servicio. Es decir, no puede decir, oye, patrón, ¿qué crees? Que hoy amanecí indispuesto, no puedo ir a trabajar, pero ¿qué te parece si le digo a mi hermano, a mi hermana o a mi representante que vaya a trabajar por mí? No, por supuesto que no. El patrón dice, no, te contraté a ti, tienes que venir tú de manera personal. Y si no vienes y no me justificas tu ausencia, tienes falta. O sea, eso implica que es trabajo personal. ¿Qué implica la subordinación? Que ese trabajo personal yo lo tenga que desarrollar bajo la directiva o la directriz que me marque el patrón, que lo tenga que desarrollar durante un tiempo de servicio, es decir, un horario laboral, que lo tenga que desarrollar en un lugar previamente pactado entre el trabajador y patrón. Es decir, puede ser en un lugar que el patrón me asigne para yo presentarme a desempeñar ese servicio, o bien puede ser ahora con las nuevas modalidades, pues un trabajo que yo realice desde casa, ¿no? Con estas modalidades del trabajo a domicilio o del teletrabajo. Entonces puedo yo establecer un lugar, acordarlo con el patrón y yo quedarme a trabajar ahí y cumplir con mi horario. Que además, pues lógicamente yo esté bajo la supervisión o bajo la vigilancia durante mi tiempo laboral, precisamente del patrón. ¿Cómo? A través de los controles que él establezca para poder vigilarme que yo cumpla con mi horario, que yo cumpla con mi actividad encomendada y que yo esté disponible para sus instrucciones en el horario laboral que hayamos pactado. Ahora, el tercer elemento, la remuneración. Lógicamente que a cambio de ese servicio personal subordinado, pues yo reciba el pago de una contraprestación económica. Una contraprestación económica que normalmente se le designa como un salario o que también en algunos aspectos se habla de sueldos, que es otro término, aunque el término, digamos, más desde el punto de vista del derecho del trabajo es el de salario. Esta contraprestación que me viene a remunerar el desarrollo de ese servicio para el cual yo me estoy contratando. Ahora, bien importante, dijéramos, ¿y cómo se inicia una relación de trabajo? Pues normalmente, digamos, con un contrato de trabajo, ¿no? Si es una relación de trabajo, pues es un contrato de trabajo. ¿Cómo inicio un contrato de arrendamiento? Bueno, ¿cómo inicio un arrendamiento? Pues con un contrato de arrendamiento. ¿Cómo realizo una compraventa? Pues con un contrato de compraventa. Aquí decimos, bueno, ¿cómo inicio una relación de trabajo? Pues entre otras con un contrato de trabajo, que es, digamos, la forma natural. Pero hay otra serie de formas, como son los contratos de prestación de servicios profesionales, los contratos de honorarios, los contratos por comisión. Hay algunas empresas que inician una relación de trabajo a través de la modalidad de lo que le llaman un contrato de asociación o de sociedad. Y entonces, para tratar de evadir el pago de prestaciones laborales, le dicen al trabajador, ya no eres mi trabajador, eres mi socio. Somos socios. Y entonces yo luego les digo a quienes tienen ese tipo de contratos, oiga, pues díganle al empleador, que pues cuando pasan a recoger los títulos que amparen las acciones que tienen ustedes, pues como parte de la sociedad que ya formaron con ellos, ¿no? O cuando pasan a cobrar, pues sus remanentes repartibles al final del ejercicio fiscal, ¿no? Porque pues, son socios. Entonces, todo eso se hace para tratar de eludir o en su caso de evadir la responsabilidad patronal. Todas estas formas se utilizan en la práctica para darle la vuelta, para tratar de no cumplir con las prestaciones laborales que el patrón tiene que cumplir con respecto del trabajador, pero sobre todo una muy importante,
para eludir el pago de seguridad social. Eso es en concreto lo que estaríamos manejando como una relación de trabajo, que independientemente de la naturaleza del tipo de contrato que se haya celebrado, si yo acredito que hay estos tres elementos, la prestación de un servicio personal de forma subordinada y a cambio de un salario, eso puede catalogarse como una relación de trabajo. Mm, Interesante, doctor, y sobre todo estas precisiones que usted nos hace, porque nosotros como abogados seguramente gran parte de nuestra actividad va a ser redactar, realizar esta clase de contratos. Y obviamente sabemos que dentro del clausulado de los mismos van a estar inmersos los derechos y las obligaciones. Y es precisamente por eso que me gustaría preguntarle, ¿cuáles son estos derechos y estas obligaciones de los trabajadores? Bueno, dentro de los derechos y las obligaciones de los trabajadores, pues tenemos que la legislación laboral, precisamente con ese fin protector de lo que es el derecho social del cual el derecho del trabajo es parte, establece una serie de máximos y mínimos. Es decir, a diferencia del derecho privado, como lo es el derecho civil, el derecho mercantil, en donde la voluntad de las partes establece los derechos y obligaciones en los cuales pactan los actos jurídicos que celebran, en materia laboral hay un mínimo de derechos y un máximo de obligaciones. Es decir, dentro de ese margen, el trabajador puede pactar con el patrón unos derechos superiores a los mínimos, o cuando menos los mínimos, y unas obligaciones inferiores a las máximas, o cuando mucho las máximas. Es decir, ahí la libertad entre trabajador y patrón ya no está totalmente libre, digo, la voluntad ya no está totalmente libre para pactar lo que ellos quieran y en los términos que prefieran hacerlo, sino que tienen que respetar este parámetro de máximos y de mínimos. Con base en ello, desde el punto de vista legal, pues hay una serie de derechos que tienen los trabajadores, como por ejemplo, el tener un horario máximo, un horario que puede ser máximo de 8 horas en una jornada diurna, máximo de 7 horas y media en una jornada mixta o máximo en un máximo de 7 horas en una jornada nocturna, considerando que la jornada diurna se toma desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y que la jornada mixta no debe rebasar de 3 horas y media la parte que incida en el horario nocturno. Si rebasa esas 3 horas y media, ya se considera no una jornada mixta, sino una jornada nocturna. Eso es, digamos, es un derecho. Otro derecho, a tener vacaciones. Un periodo vacacional por cada año de servicios. A que se le pague una prima vacacional. Un periodo vacacional que actualmente, por el primer año de servicios, asciende a 12 días como mínimo de vacaciones. Por el primer año. Y que va aumentando gradualmente. Al pago de una prima vacacional de un 25% de lo que importa el pago de los salarios correspondientes al periodo de vacaciones. También tienen derecho al pago de un aguinaldo. Un aguinaldo que es una prestación que se le da en fin de año, en el mes de diciembre, que no puede ser menor a 15 días de salario. Tienen derecho también a que si laboran en días festivos, pues se les pague un salario adicional por haber laborado en ese día festivo. Un día festivo que es de descanso obligatorio, que legalmente no está obligado a trabajar, pero que si por alguna circunstancia tiene que hacerlo, no solo se le pague el salario correspondiente a ese día, sino además un doble salario por haberlo laborado. Tienen derecho a una prima dominical por haber trabajado en día domingo, es decir, el trabajador además tiene derecho a descansar un día a la semana, de preferencia el día domingo. Pero si por alguna circunstancia tiene que laborar el domingo, tiene derecho a que se le pague una prima dominical que equivale al 25% del salario de ese día, como compensación por haber laborado el domingo.
Tienen derecho también a que en caso de dar por terminada su relación laboral, pues se le pague una prima de antigüedad. Una prima de antigüedad que es el equivalente a 12 días de salario con un tope máximo de 2 salarios mínimos. Me explico. Si el trabajador gana menos de lo que son 2 salarios mínimos, entonces solo va a recibir el salario que realmente gana. Pero si su salario rebasa el tope de 2 salarios mínimos, entonces se tiene ese tope de 2 salarios mínimos como máximo para pagar esta prestación que es la prima de antigüedad. Eso 12 días por año. Tiene también derecho a que se le pague en su momento una indemnización de 3 meses cuando es objeto de un despido injustificado. Y entonces se le tendría que pagar esto como una indemnización. A que se le paguen los salarios caídos. Actualmente la ley señala, sobre todo la Ley Federal del Trabajo, un máximo de 1 año de pago de salarios caídos y un interés del 2% sobre una base de 15 meses de salario a partir del mes 13 si el juicio laboral se prolonga por más tiempo. Tienen también derecho al pago de 20 días por año en caso de que el trabajador rescinda la relación de trabajo por responsabilidad del patrón. También a que esos 20 días se le paguen en caso de que el patrón no quiera someter sus diferencias a un juicio laboral o que una vez emitido un laudo o una sentencia no quiera darle cumplimiento si este laudo o sentencia condena al patrón a reinstalar al trabajador. Claro, esta hipótesis solo puede hacerla valer en caso de que acredite que el trabajador realizaba trabajos que le llamamos de confianza. Es decir, normalmente son cuestiones de mando, cuestiones de dirección, o bien trabajos relacionados directamente para el patrón, como pueden ser su secretario particular, su chofer, su, no sé, su cocinero, la gente que lo vigila, que lo cuida, que en ese caso son trabajadores que laboran directamente con él y que por lo tanto, pues después de un conflicto laboral, pues sí pudiera haber una cierta discrepancia que dice, bueno, ¿sabes qué? Lo indemnizo y mejor terminamos el vínculo laboral. Eso, digamos, es parte de lo que tenemos como prestaciones laborales, pero además tiene una prestación muy importante, la seguridad social. La seguridad social que es, además, otro derecho humano, el derecho de acceso a la salud. Y que en garantía de ese derecho de acceso a la salud, el trabajador tiene el derecho de que el patrón lo inscriba en el régimen obligatorio del IMSS o del ISSSTE en el caso del sector público para que pueda recibir este tipo de prestaciones de seguridad social, de atención médica y en su momento, pues accesar a una pensión de vejez por años de servicio o alguna otra derivada de algún riesgo de trabajo o de algún estado de invalidez, que le permita que a pesar de retirarse de la actividad laboral, pueda seguir teniendo un ingreso que le permita mantener su vida como la viene haciendo en el ámbito activo, ¿no? Entonces, eso es más o menos parte, digamos, de los derechos de los trabajadores. ¿Cuáles son sus obligaciones? Por supuesto que sus obligaciones son cumplir su horario, es decir, llegar puntual, retirarse al tiempo que se termina su horario, cumplir con las especificaciones del trabajo para el cual se contrató, utilizar los equipos, herramientas que le proporciona el patrón de manera adecuada y de acuerdo a la naturaleza de estas mismas para el desempeño de su trabajo. Estar bajo las instrucciones del patrón siempre y cuando esas instrucciones tengan que ver con la actividad para la que fue contratada. Es decir, estoy bajo las órdenes sí del patrón, pero no cualquier tipo de orden, sino solo aquellas relacionadas con la actividad para la cual me contraté. Porque a veces también suele darse esa confusión, ¿no? Pues estás en mi hora, estás en tu horario en que estás bajo mi subordinación y yo te mando a hacer lo que yo quiera. No, espérame.
está limitado. ¿Para qué me contraté? Y entonces solo eso tengo que cumplir. Lógicamente, observar buena conducta, buen comportamiento, ser honesto, ser probo. ¿Para qué? Para cumplir con tu horario y no tener ningún tipo de responsabilidades a las cuales le tenga que responder al patrón o darle un motivo para que el patrón decida terminar la relación de trabajo a través de un procedimiento de rescisión o un despido justificado. Qué interesante, muy claro realmente, porque pues me hizo recordar a las clases en la universidad pero con la precisión que ya hubiera querido en mis clases de la licenciatura. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, es muy breve. En un momento regresamos. Estamos de regreso. Gracias y te sumas a las transmisiones de estos martes en la noche para hablar de derecho. El día de hoy con un gran invitado, amigo muy querido del CUEG, el doctor Magdaleno Villanueva Flores, quien esta noche propone al foro el tema la relación de trabajo y sus consecuencias para trabajadores y patrones. ¿Qué te parece, mi querida amiga? Extraordinario, ¿no? Extraordinario. Y aparte me siento como en la escuela, bien lo dices tú, ¿no? Tomando nota de cada una de las puntos que nos maneja el doctor. ¿Y quieres hacer tú la siguiente pregunta, Vicente? ¿O Con la... todo gusto, claro que sí. Sí, Vamos a aprovechar que tenemos experto, entonces hay que preguntarle. Mi querido doctor, esto nos obliga a pensar, ya vimos la parte o una de las partes, en la otra, ¿cuáles serían como consecuencia de lo expuesto? Pues ahora los derechos y obligaciones de los patrones. Por favor. Claro que sí, Vicente. Por supuesto que hay que equilibrar la balanza. Ya dijimos de un lado, pues ahora hay que decir del otro lado, ¿no? Efectivamente, así como el trabajador tiene derechos y tiene obligaciones, pues el patrón también tiene derechos y también tiene obligaciones. ¿Cuáles son los derechos del patrón? Bueno, por supuesto que el patrón tiene el derecho de exigirle al trabajador que sea puntual, que ingrese a tiempo, que se retire justo al término de su jornada laboral, que cumpla con todas las actividades, con la intensidad, con el esmero, con el cuidado, que debe de cumplir su trabajo. Es decir, pues exigirle que no pierda tiempo en cosas que no corresponden al trabajo contratado, que, que no ande por ahí pues saludando a los amigos y demás en horario laboral, que utilice las herramientas con el cuidado, con la intensidad para la cual la propia naturaleza de la herramienta esté diseñada, ¿no? A veces hemos visto en redes sociales videos en donde los trabajadores pues andan jugando con los equipos de trabajo, las máquinas, en cosas totalmente fuera de lo que, o de la utilidad para la cual están diseñadas, ¿no? Todo eso puede dañar los equipos y por supuesto que generaría que el patrón pues, tenga una causal legal para decirle, ¿sabes qué? Está rescindida tu relación de trabajo. ¿Por qué? Porque estás incumpliendo con tus obligaciones laborales. Entonces, esos son derechos del patrón de exigirle eso. Que utilice los uniformes correspondientes, que siga las indicaciones, especificaciones, sobre todo en los aspectos de seguridad e higiene. Hay trabajos muy especializados en donde se necesitan uniformes especiales, equipos especiales y por supuesto que el trabajador tiene que cumplir y el patrón tiene el derecho de exigirle pues el cumplimiento de todas esas normas, de todas esas especificaciones, de usar los equipos, los uniformes como debe de ser o como lo mandata su propia reglamentación interna dentro de la empresa o dentro de las instalaciones del patrón. ¿Cuáles son las obligaciones del patrón? Por supuesto, cumplir con el pago de todas esas prestaciones que ya mencionamos, a las que tiene derecho el trabajador. Entonces, lógicamente, el patrón está obligado a cumplir. No necesita que el trabajador le cobre. No necesita que el trabajador vaya y le diga, oye, me debes mis vacaciones.
me debes mi prima vacacional. No, el patrón sabe los tiempos en los que debe dar cumplimiento con el pago de dichas prestaciones. Oye, ya estamos en enero y mi aguinaldo. No, espérate. Se le señala que tiene que ser en el mes de diciembre, a más tardar el 20 de diciembre. Entonces, tiene que tratar de cubrirlo a tiempo. Pero sobre todo, así como lo decía del lado del trabajador, un aspecto muy importante que muchos patrones tratan de eludir, que es el pago de la seguridad social. El patrón está obligado a cumplir con la seguridad social respecto del trabajador. ¿Y por qué es importante? Porque si el patrón no cumple con inscribir al trabajador en el régimen obligatorio de la seguridad social, el IMSS o el ISSSTE, según corresponda, no solo está incumpliendo con el pago de una prestación laboral, sino está incumpliendo también con la propia normativa de seguridad social. Por ejemplo, en el caso de la ley del IMSS, el patrón tiene 5 días hábiles a partir de que inicia la relación de trabajo para cumplir con esta inscripción del trabajador. Si se pasa ese término y lo hace después, el propio instituto puede iniciarle un procedimiento de sanción y fincarle una multa, solo por el incumplimiento. También está obligado a pagar ¿qué? La seguridad social con el salario real del trabajador. En nuestro México se da mucho que a veces dan de alta al trabajador con el salario mínimo cuando el trabajador en realidad tiene un salario mucho mayor. Digo, buscan no pagar tanto, pero están incumpliendo. Y entonces, si el instituto se percata que el trabajador gana más de lo que el patrón está reportando como salario, pues el instituto puede también iniciar un procedimiento y determinarle un crédito fiscal. Pero sobre todo, más importante, ¿qué pasa cuando un trabajador se te accidenta en el trabajo y no lo tienes dado de alta ante el instituto? No, hombre, eso a veces es todo un gran problema al cual se va a tener que enfrentar el patrón por no haber previsto, por no haber dado cumplimiento de manera oportuna con esta inscripción. Uno nunca sabe, dice, nunca pasa nada, en esta empresa nunca ha pasado nada. Y el día que incumples, ese día pasa, ¿no? Como todo. Y entonces, pues lógicamente, ahí te genera una responsabilidad ante el instituto, una responsabilidad ante el trabajador y lo que es peor, un crédito fiscal determinado que, como todos los créditos fiscales, a veces se vuelven una bola de nieve, porque el crédito fiscal viene con una multa, con un pago retroactivo de aportaciones o de pago de diferencias, con actualización, con recargos, con gastos de ejecución, y que a veces ese crédito fiscal por la seguridad social se puede ir más alto que incluso un propio crédito laboral por el no pago de prestaciones netamente laborales. Entonces, a veces es el patrón que debe tener cuidado. Eso ahí, o también a veces sucede, por ejemplo, como lo decía hace rato, cuando contratas al trabajador no con un contrato de trabajo, sino con un contrato de otra naturaleza, buscando eludir el pago de la seguridad social. Y entonces, un accidente de trabajo, un juicio laboral en donde hay un laudo o una sentencia que te condena a reconocerlo como trabajador, una relación de trabajo preexistente tiempo atrás y que lleva implícito la inscripción retroactiva ante el Instituto de Seguridad Social y el pago de todas las aportaciones que no hiciste de manera oportuna. Que eso también igual viene con actualización, con recargos, con multa, y que igual esos créditos fiscales a veces traen mucha nieve ya acumulada. Y entonces de una pequeña bolita se hace una bola grande que pues a veces puede poner en riesgo la propia viabilidad económica de una empresa. Entonces a veces tener cuidado de este tipo de riesgos que pueden generarle a los patrones, ¿no? Además de también el patrón está obligado a cumplir con toda una serie de leyes laborales de carácter administrativo.
tener contratos de trabajo, tener las altas de los trabajadores, la nómina, un reglamento interior, porque a veces llegan inspecciones de la Secretaría del Trabajo y el patrón no tiene todas estas herramientas que está obligado a tener. Y entonces cuando llegan la inspección, pues lo agarran con los dedos en la puerta y ni para dónde correr. ¿En qué momento las elabora? ¿En qué momento los desarrolla? Y a veces derivado de ahí también le fincan pues alguna sanción, alguna multa por no estar cumpliendo con todo este tipo de normas y reglamentos que debe de tener dentro de la propia empresa, el patrón. Entonces también tener cuidado de dar cumplimiento con todo este tipo de normativas. Importante, doctor, es esta precisión que nos hace en relación a cumplir con esta registro, la seguridad social por parte del patrón en relación a los trabajadores y cuántas veces se omite justo este punto que usted nos acaba de comentar. Y haciendo el 1-2 con mi querido amigo Vicente, que él llevó el balón a la cancha de los patrones, pues lo regreso a la cancha de los trabajadores. Y un punto muy importante para nosotros que sabemos de las obligaciones es sin duda alguna las consecuencias que se dan por no cumplir estas precisamente. ¿Cuáles serían, doctor, entonces estas consecuencias para el trabajador que no cumple con alguna de las obligaciones que usted tan gentilmente nos acaba de comentar? ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia de que el trabajador incumpla con sus obligaciones de carácter laboral, pues van muchas veces desde una suspensión en el trabajo, que la ley señala que no pueden ir una suspensión más allá de 8 días, que puede ir además del descuento de los salarios si no cumple con el horario completo o si no se presenta a laborar, que digamos son las sanciones mínimas, pero puede también llegar a dar lugar a una rescisión de la relación de trabajo, es decir, a que el patrón decida despedir al trabajador de forma justificada. Es decir, derivado de la conducta del trabajador que incurrió en una omisión, que incumplió con sus obligaciones, el patrón tendrá una causal para dar por terminada vía rescisión laboral la relación de trabajo. Entonces, derivado de esto, pues es por eso importante que el trabajador cumpla con todas y cada una de sus obligaciones, pues para evitar que se generen estas causales y que el patrón diga, ok, incurriste en esta causal, te la justifico y bye, adiós. Te estoy rescindiendo la relación de trabajo, lo que es lo mismo, te estoy despidiendo de manera justificada. Aquí está mi justificación. Eso es importante para el trabajador. En el caso de la otra parte, ante el incumplimiento, ahora de la otra parte de la relación, ¿cuál sería cuando incumple estas consecuencias ahora el patrón? Bueno, en el caso del patrón, todavía es un poquito más grave, porque no solo es que en caso de incumplimiento, en el pago de las prestaciones, en el cumplimiento de los derechos del trabajador, que pueden dar también motivo a que el trabajador también pueda rescindir la relación laboral. Es decir, no solo el patrón puede rescindir al trabajador de manera justificada, sino que también el trabajador puede rescindir la relación laboral de manera justificada sin su responsabilidad y lógicamente con la responsabilidad del patrón. Que esto conlleva, pues además, el pago de una serie de prestaciones derivadas de la rescisión de la relación de trabajo, como son el pago de una indemnización, el pago de salarios caídos, el pago de los 20 días, el pago de la prima de antigüedad, el pago de las prestaciones que se le adeuden al trabajador, pero que además ese incumplimiento del patrón, pues pudiera también impactar en cuanto a si tiene que ver, por ejemplo, con que no haya otorgado la seguridad social, pues también podría venir una responsabilidad ante los organismos de seguridad social, IMSS, Infonavit,
ISSSTE, quien sea el órgano asegurador que le competa de acuerdo al tipo de trabajador, al tipo de relación de trabajo. Y ahí viene pues el pago de una cantidad, ¿no? Alguna multa, alguna sanción. Pero también puede derivar del incumplimiento, como lo decía, de algunas legislaciones complementarias en materia administrativa y que derivado de una inspección, pues también la Secretaría del Trabajo o alguna otra autoridad laboral que tenga injerencia en el ámbito laboral, pues también le determine un crédito. Más, incluso puede también generarse un crédito a veces ante el sistema de administración tributaria. A veces el patrón hace el pago de los salarios, hace la retención correspondiente, pero no la entera ante el sistema de administración tributaria. Y entonces, pues a veces el sistema llega y dice, a ver, espérame, aquí está habiendo pago de nóminas y no hay pago de impuestos, de la retención de los impuestos, como es el impuesto sobre la renta que le estás reteniendo al trabajador. A ver, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde quedó? Y entonces también le determina un crédito fiscal. Ese punto decía de no pagar la cuota de aportación correspondiente en términos reales, de dar de alta al trabajador con un salario menor al que realmente percibe. Y que eso también puede generar, pues por ahí un crédito derivado de la seguridad social, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones, pues también los patrones deben de tener muy claro, muy preciso, que deben de estar cumpliendo, pues lo más puntual posible para evitarse alguna generación. Les digo, ya no solo de que el trabajador rescinda y se vaya y le tengas que pagar una indemnización, sino que además al rato te eches la bronca con las autoridades hacendarias, con las autoridades de seguridad social o con las autoridades laborales, ¿no? Mm. Y una vez, doctor, que entendemos, justo como nos lo acaba de explicar, lo que es una relación laboral donde necesitamos una prestación de servicios, una relación subordinada, un salario, ¿cuáles serían las causas para dar por terminada esta relación laboral? Efectivamente, así como todos los romances inician, pues algún día tienen que terminar, ¿no? Igual la relación de trabajo. El romance entre trabajador y patrón que un día inicia, pues también puede darse por terminada. Legalmente, el artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo señala las causales de terminación de la relación de trabajo. Entre otras, señala el mutuo acuerdo, es decir, un convenio en donde trabajador y patrón se ponen de acuerdo en los términos en que van a finiquitar su relación laboral, se firma, se cumplimenta y todo mundo feliz y contento a seguir haciendo su vida normal. Puede también terminar por la muerte del trabajador. Al exigir la relación de trabajo, la prestación de un servicio personal, pues la muerte del trabajador es una causa de terminación de la relación de trabajo. ¿Por qué? Porque ya no hay quien pueda desarrollar el trabajo. Otra es que el trabajador se ha declarado incapaz totalmente, que puede ser con una incapacidad total permanente derivada de un accidente de trabajo o que puede ser declarado total en estado de invalidez derivado de algún padecimiento de un accidente que no tenga origen en el trabajo. Y entonces, una vez que las instituciones de seguridad social declaran que el trabajador ya no está en condiciones de seguir laborando por alguna de estas dos causas, pues también se da por terminada la relación de trabajo. Otra forma de terminación de la relación de trabajo, pues es, por ejemplo, la quiebra del patrón, de la empresa, el que ya no le sea costeable la producción y que también puede generarse como una causa de terminación de la relación laboral. O que hayan estallado una huelga que se haya declarado inexistente, que se les dé el término a los trabajadores para reanudar las labores y estos no concurran a reanudarlas en el término que se les señale para hacerlo. Entonces el patrón tendrá la libertad de decir, ¿sabes qué? Damos por terminada la relación laboral porque incumplieron con reanudar las labores. Fíjense, curioso, la causa que más se genera o que más se practica en la realidad y que todos hemos hablado, todos conocemos o todos hemos escuchado, es la renuncia. Entonces que ya renuncia al trabajo, ¿no?
o es que ya me pidieron la renuncia. Yo siempre les digo, es que el patrón no te puede pedir la renuncia. La renuncia es voluntaria. Es cuando tú ya no quieres ir a trabajar o no quieres continuar trabajando, pues porque tienes otro plan, tienes otra actividad, tienes otro trabajo, te quieres dedicar a otra cosa, te quieres ir a descansar y ya no quieres trabajar, te sacaste la lotería y dices, ¿ya para qué trabajo? Si ya tengo dinero suficiente para vivir. O sea, es ese ejercicio el que tú tienes que a través de la renuncia retirarte del trabajo, un trabajo en el que ya no quieres estar, pero es voluntaria. Pero esa causa no está en la Ley Federal del Trabajo. O sea, ya revisándola, no está. Y en el 53 que están las causas de terminación, tampoco está. ¿Por qué existe la renuncia? Como lo decía al principio, porque así como iniciamos una relación laboral en ejercicio de mi derecho al trabajo, pues en ejercicio de ese derecho al trabajo, también yo puedo elegir ya no continuar una relación laboral y darla por terminada. Y entonces, de esta manera, pues yo presento mi renuncia al patrón y le digo, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir trabajando, gracias, me voy y adiós. Y el patrón no me puede obligar a seguir trabajando, si es que yo ya no quiero hacerlo. Pero tampoco me puede pedir o exigir la renuncia si yo no estoy dispuesto a hacerlo. En todo caso, si yo incurro en una responsabilidad para con el patrón, pues tiene expedito el derecho para poderme rescindir la relación de trabajo y separarme del mismo, ¿no? Y de esa manera dar por terminada la relación laboral, pero no a través de la exigencia de la firma de la renuncia. Eso es, digamos, grosso modo, las causales de terminación de la relación de trabajo. Y querido doctor, después de escucharlas, surge la pregunta, ¿y cómo hacerlo? Porque ya se dijo muy clara cuáles son estas causas y la gente se pregunta, ¿y ahora cómo le hago? Bueno, por supuesto. Esas causas, digo, ya vimos en todo caso, pues la muerte, pues es natural. El mutuo acuerdo, pues es cuando trabajador y patrón nos ponemos de acuerdo en dar por terminada la relación laboral, determinamos qué me das, qué te doy, cómo lo vamos a dar por terminado para quedar en buenos términos y cada quien una vez acordado y una vez cumplido el convenio, pues cada quien agarra su camino deseándole suerte al otro. En caso de una incapacidad, tiene que estar dictaminada por el Instituto de Seguridad Social en el cual se esté cotizando. Puede ser IMSS, ISSSTE o algún otro de los sistemas de seguridad que existen en algunas entidades federativas. En el caso, pues, de una huelga, pues hay un procedimiento correspondiente en donde se les indica que tienen que regresar a incorporarse a la labor y no lo hacen, entonces el patrón queda expedito ante la misma autoridad que declaró la inexistencia de la huelga a tramitar la terminación de la relación de trabajo. En el caso de que el trabajador o el patrón incurran en alguna causal de rescisión, pues lógicamente será la parte contraria la que tendrá expedito el trámite para hacer la rescisión de la relación laboral. Si es el trabajador, tendrá que tramitar la rescisión a través de un juicio laboral, en donde en el juicio acredite que el patrón incumplió o incurrió en esta causal de rescisión, en la que él considere que puede incurrir, ¿no? Como es el no pago de prestaciones, el no pagar la seguridad social correspondiente, el proporcionarle malos tratos, o sea, el incumplir con condiciones de higiene que puede hacerlo valer el trabajador. En caso de que sea al revés, que sea el trabajador el que incurra en una causal de rescisión, pues el patrón también tiene expedito para iniciar un procedimiento de rescisión. Mire, un procedimiento de rescisión que en la ley no está claro ni está regulado, pero que la práctica y la jurisprudencia pues han ido complementando y que se puede iniciar un procedimiento de rescisión en donde el patrón, una vez que ha detectado que hay una irregularidad y que ese incumplimiento por parte del patrón puede dar origen a una rescisión de la relación de trabajo, pues tendrá que hacerle del conocimiento al trabajador la conducta
invitarlo al levantamiento de un acta administrativa en donde se le cite formalmente, y diciéndole, incumpliste esto, te invito a levantar un acta administrativa tal día, tal hora, en tal lugar, en donde tienes la posibilidad de argumentar en tu defensa, de ofrecer pruebas para justificar en todo caso por qué incurriste en esta conducta. Si no me incumple, si no compareces o si no acreditas, si no desvirtúas, pues entonces, y yo considero que la conducta está clara y efectivamente tú eres el autor de esa conducta, bueno, pues puedo dar por terminada la rescisión te puedo rescindir la relación de trabajo, te entrego tu aviso de rescisión y con eso yo cumplo con rescindir. Ese aviso de rescisión, muy posiblemente, si el trabajador demanda, pues tendrá que sustentarse en un proceso laboral en donde pues un juez determinará si esa rescisión fue justificada o no fue justificada. Pero el patrón también tiene expedito esa vía para poder rescindir la relación de trabajo cuando alguno trabajador incurra en alguna causa de rescisión. Eso es, digamos, el procedimiento así a grosso modo, ¿no? Y esta relación laboral, doctor, ya por último, ¿se podrá suspender o necesariamente tiene que terminar? Bueno, están las causas de terminación, pero a veces en la relación de trabajo, sobre todo cuando son por tiempo indeterminado, que ya no hay una temporalidad, pues hay causas o momentos en que el trabajador y el patrón quedan relevados, el patrón de pagar los salarios, el trabajador de prestar el servicio, por alguna causa de suspensión, como puede ser que el trabajador tenga una enfermedad contagiosa. Entonces, bueno, espérame, no puede venir a trabajar porque al rato me va a hacer un contagiadero aquí, ¿no? Y al rato ni él ni todos los demás trabajadores van a poder laborar. También puede ser, por ejemplo, la prisión preventiva. La prisión preventiva del trabajador seguida de una sentencia absolutoria. El trabajador se ve vinculado con una situación delictiva, lo detienen, lo ponen en prisión preventiva y al menos mientras dura el proceso penal, esa relación de trabajo está suspendida. Cuando hay una sentencia absolutoria en favor del trabajador, él puede regresar y reincorporarse a su trabajo y el patrón está obligado, pues otra vez a reintegrarlo a su trabajo y a continuar. También se puede suspender cuando el trabajador está en un estado de incapacidad por algún accidente de trabajo, por alguna enfermedad profesional, por algún accidente no de trabajo, pero que lo incapacita para poder laborar y que ha sido determinado médicamente por la institución de seguridad social. O bien también cuando el trabajador carece de documentos que le son necesarios para el desempeño de su trabajo. Por ejemplo, los choferes de autotransportes federales necesitan un tipo especial de licencia y para obtenerla necesitan hacer una serie de trámites y pasar una serie de exámenes para que les sea renovada. Entonces, pues a veces, si se le llega a vencer y no logra tramitar la nueva, pues el patrón dice, oye, no te puedo dejar que realices el trabajo porque puede haber algún problema mucho más grave. Entonces, suspendemos la relación. En lo que tramitas, cuando tengas tu documento, te vuelves a reincorporar al trabajo. Y lógicamente, durante ese tiempo, ni el trabajador está obligado a laborar, ni el patrón está obligado a pagarle sus salarios. Ese puede ser algunas de las causas de la suspensión de la relación de trabajo. Pues qué interesante porque ha sido muy claro y temas que son verdaderamente cotidianos para los abogados. Nos preguntan todos los días, amigos, clientes, no hay reuniones en donde no se nos acerquen y nos hagan este tipo de preguntas. Así es que ya han escuchado al experto. Antes de darle la palabra a nuestro querido invitado del día de hoy, mi querida amiga Ale, ¿quisieras decir algunas palabras para despedir el programa? Sí, por supuesto, agradecer al doctor que tan generosamente nos ha regalado estos momentos y nos ha hecho un resumen en una hora prácticamente de un semestre de derecho laboral. Y por supuesto, a todos ustedes que tan generosamente nos escuchan semana a semana, muchas gracias y nos vemos el próximo martes con otro interesante tema. Hemos sido muy privilegiados esta noche de haber escuchado al doctor Magdaleno Villanueva Flores con el tema que él propuso esta noche al foro, la relación de trabajo y sus consecuencias para trabajadores y patrones. Mi querido amigo, ¿algunas palabras para despedir el programa? Pues nada más agradecerles a ustedes esta excelente conducción, agradecerles que me inviten pues, a su programa, a compartir con su público
Y bueno, pues a nuestra institución, el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, que nos facilita esta plataforma, que nos facilita estos espacios, que nos facilita esa posibilidad de poder llegar a más público y compartir pues, un poquito lo que la vida nos ha ido enseñando a lo largo de estos años de ejercicio profesional. No me queda más que agradecerles, desearles mucha suerte y que tengan buena noche. Ya lo escucharon claramente al doctor Magdaleno Villanueva Flores. Presentó el tema de manera brillante, la relación de trabajo y sus consecuencias para trabajadores y patrones. Soy Cue. Lo que hacemos juntos es lo que nos distingue. Buenas noches.